Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Teresa Gómez Henao. Yo soy estudiante de la UNAP en el programa de Radiología, Imágenes y Diagnósticos, y el día de hoy, en la materia de Anatomía Radiológica, le hablaremos acerca de los huesos del cráneo. Bueno, el cráneo está conformado por varios huesos y forman una bóveda que en ella se encuentra uno de los órganos más importantes del cuerpo. El cráneo está conformado por los siguientes huesos. Tenemos un hueso frontal, tenemos dos huesos parietales, un hueso occipital, dos huesos temporales, dos huesos esfenoides y un hueso del etmoides. Bueno, tenemos el hueso parietal, que es un hueso de forma cuadrilátera y cubre la parte superior y lateral del cráneo. Entonces, tiene dos caras, una endocranial y una exocranial. Este hueso tiene cuatro bordes, que está el borde superior, encontramos el borde inferior, el posterior y el anterior, y los mismos cuatro ángulos: el ángulo frontal, el ángulo occipital, el mastoideo y el esfenoidal. Esta es la parte exocraniana de este hueso. Aquí encontramos la línea temporal inferior y la línea temporal superior, donde se inserta el músculo temporal. Tenemos la eminencia parietal y tenemos un agujero parietal por donde pasan algunas venas emisarias. Este hueso se articula con el hueso parietal, con el otro hueso parietal, con el hueso frontal, el hueso temporal, el esfenoides y el hueso occipital por medio de articulaciones sin artrosis dentadas, sin fibrosis. Este hueso son las llamadas suturas. Tenemos el hueso frontal, que tiene tres bordes. Está el borde circunferencial, que se articula con los huesos parietales. Está el borde orbitonasal y está el borde esfenoidal, que es este que observamos acá, y este de acá es el borde circunferencial. También consta de dos caras, una endocranial y una exocranial. Esta de que observan acá, la endocranial, ahí encontramos el surco del seno sagital, la cresta frontal, el agujero ciego, la espina nasal. Esta de acá, la porción orbitaria, y esas son las impresiones digitales. Estas que ven acá, así son nombradas. Este hueso se articula con el hueso parietal, el hueso cigomático, el esfenoides, el etmoides, el maxilar y el lagrimal, y el nasal por la parte en esta parte donde estaban las fosas orbitarias. Bueno, aquí tenemos el hueso temporal. Es un hueso con una anatomía bastante compleja. En este hueso se encuentran los órganos de la audición y del equilibrio del cuerpo. Este hueso se divide en tres partes. Está la parte de la escama, que es esta que observamos acá. Está la parte mastoidea, que es esta de acá, y está la parte petrosa, que es esta de acá. La porción petrosa es triangular y se localiza en la base del cráneo, alberga el oído interno y el oído medio. La parte mastoidea es la porción gruesa posterior cónica, y la porción escamosa es una porción plana y fina de los huesos temporales que forma la parte anterosuperior de la sien. Tenemos ahora el hueso occipital, que es un hueso impar de forma trapezoidal, es cóncavo, tiene dos caras, una endocranial y una exocranial. Tiene también cuatro ángulos. Está el ángulo superior, que es este de acá, está el ángulo inferior y tiene dos ángulos laterales, estos dos de acá. Este hueso se articula encontramos las articulaciones occipito-atloidea, la occipito-odontoidea, la occipito-parietal y la esfenobacilar. Este hueso se divide en tres partes. Está la escama occipital, la apófisis basilar y las masas laterales. Entonces, tenemos el hueso del etmoides, que es un hueso impar. Es un hueso que se encuentra en la parte central del cráneo, forma parte de las cuencas orbitarias y el tabique nasal. Este hueso está conformado por cuatro partes. Está una lámina horizontal, que está situado más o menos aquí, la pueden observar, es esta misma. Hay una lámina perpendicular, que es esta de acá. Esa se divide en dos. Está acá arriba la crista Galli y abajo está la lámina perpendicular.
Y están las dos masas laterales, esta que observamos acá y esta que observamos acá. Bueno, como les decía anteriormente, el hueso en ese hueso encontramos la lámina horizontal, también llamada la cribosa. Tenemos la cara superior donde encontramos los surcos olfatorios y la cara inferior donde encontramos la bóveda de la fosa nasal. En la lámina perpendicular encontramos la crista galli y abajo la cara inferior, que es esta que observamos acá, que es la misma lámina perpendicular. Este hueso tiene 6 masas, las masas laterales se dividen en 6. Está la cara lateral, la cara interna, la cara superior, la cara inferior, la cara posterior y la anterior. Las suturas de este hueso son la frontoetmoidal, la etmoidomaxilar, la etmoidopalatina, la etmoidobomerianas, la etmoidolagrimal y la esfenoetmoidal. Este es el hueso del esfenoides, que también se clasifica porque tiene un cuerpo, unas alas mayores, las alas menores y las apófisis pterygoideas. Son esas de acá. Este hueso se articula con el hueso frontal, con el hueso parietal, con el hueso occipital, el hueso temporal, el hueso cigomático, el vómer, el palatino y el etmoides. Entonces, a continuación vamos a ver unas radiografías. La anatomía en una radiografía. Esta es una proyección lateral de cráneo. Acá en el número 1 podemos encontrar la sutura lamboidea. Acá en el número 2 encontramos el teirón, que es la unión de 4 huesos. El hueso parietal con el frontal, el temporal y el esfenoides. Está la brecma, que es la unión de los huesos parietales con el frontal. El 4 es el canal auditivo, que es el que lo encontramos en el hueso temporal. En el 5 tenemos la lámina basilar, y acá en el 6 y el 7, que es aproximadamente por estos lados, está la apófisis clinoide posterior y la apófisis clinoides anterior. Abajito de aquí en el número 8 encontramos la silla turca. Acá en el 9 y el 10 es el atlas y el axis, las primeras vértebras cervicales. Este es la mandíbula o maxilar inferior. Aquí en el número 3 encontramos el seno esfenoidal. En el número 14 el seno frontal, y acá el número 15 el seno maxilar. En el número 16 tenemos la protuberancia occipital interna, que es esta de acá. Tenemos otra proyección lateral del cráneo, donde podemos observar también el seno frontal, que es este de acá. Observamos la sutura coronal, esta de acá. También encontramos el ala mayor del esfenoides. En esta parte de acá está el seno esfenoidal. Aquí encontramos la fosa hipofisiaria, que es la misma llamada silla turca. Tiene acá, se logra observar bien. Esta es la sutura lamboidea, por acá se logra ver. Tenemos la cabeza el cóndilo de la mandíbula. También tenemos las celdillas mastoideas. También tenemos por acá el apófisis coronoides de la mandíbula. Eso que observan acá es el arco superior del atlas y el diente del axis. Esta proyección es una proyección anteroposterior del cráneo. Entonces aquí también, mire, podemos observar en el número 1 el seno frontal. En el número 2, esto de acá, el tabique que se divide en ambos senos frontales. Este número 3 es la lámina horizontal del hueso etmoides. También se puede decir que es la lámina cribosa. Acá en el número 4 vemos la apófisis clinoides anterior. Esta es la hendidura esfenoidal. Esto de acá es el borde superior del peñasco. En el número 7 tenemos el agujero óptico, que es todo esto. En el número 8 tenemos el tabique nasal. En el número 9 también tenemos 8 y 9 son tabique nasal. El 10 es el seno maxilar. En el 11 podemos observar los cornetes. En el 12 la rama del maxilar inferior. Y el 13 es el cuerpo del maxilar inferior.
Aquí tenemos otra proyección frontal, anteroposterior, donde encontramos los senos frontales, también encontramos las alas menores del esfenoides, la crista galli, se logra observar acá. Estas son las alas mayores del esfenoides, las celdillas, mire acá se pueden observar las celdillas o los senos etmoidales. Esta parte de acá son los senos maxilares, las ramas de la mandíbula y este es el ángulo de la mandíbula. Esta es una proyección occipitofrontal, podemos observar los agujeros orbitales, la porción orbital. Entonces en el número 2 podemos observar que es el cuerpo del esfenoides. En el número 9 podemos observar el ala mayor del esfenoides. En la figura número 7 obtenemos el agujerito redondo. El número 24 es una fisura orbitaria. Esta es una proyección fronto-occipital, también llamada la proyección de Thom. Entonces, acá en el número 1 encontramos el arco del Atlas. En el número 2 encontramos la eminencia arcuata del hueso temporal. En el número 3 encontramos la sutura coronal. Mira, acá se logra ver. En el número 4 tenemos el dorso de la silla turca. En el número 5 tenemos el agujero magnum. En el número 6, tenemos el conducto auditivo, que es este por acá, el conducto auditivo interno. En el número 7 tenemos la sutura lamboidea, también se logra ver acá, lamboidea. En el número 8 tenemos la cabeza o el cóndilo de la mandíbula, que es este que está por acá. En el número 9 tenemos la apófisis odontoides del axis. Mírenla, acá se puede observar. En el número 10 tenemos la sutura sagital. En el número 11 tenemos el conducto superior, el conducto semilunar superior, esto de acá. En el 12 tenemos el arco cigomático. El 13 es el surco del seno transverso, está por acá. Mire, aquí se logra observar. El 14 es la escama occipital, esta parte de acá, vean. La 15 es la mandíbula y el 16 es el tabique nasal. Ahí se lo señalé. Bueno, a continuación tenemos la proyección submentonial del cráneo. Entonces en el número 1 encontramos el arco superior del atlas, que es la primera vértebra cervical. En el número 2 tenemos la trompa de Eustaquio, esta que está por acá. En el número 3 tenemos el cuerpo de la mandíbula. En el número 4 tenemos el conducto carotídeo. En el número 5 tenemos el agujero lacerado, también llamado rasgado anterior, este de acá. En el número 6 tenemos el agujero magnum, que es del hueso occipital. En el número 7 y 8 tenemos el agujero oval y el agujero espinoso redondo. El número 7 es el agujero oval y el 8 es el agujero espinoso, también denominado redondo mayor. En el número 9 tenemos el agujero palatino mayor, que es este de acá. En el número 10 tenemos el ala mayor del esfenoide, que está por acá, pero se los ubico, mírenlo. En el número 11 tenemos la cabeza de la mandíbula. En el número 12 tenemos el agujero rasgado, está por acá, mírenlo, el número 12. En el número 13 tenemos el cóndilo occipital, que es el que se articula con la primera vértebra cervical. En el número 14 tenemos la apófisis odontoides, que es el diente del axis, la segunda vértebra cervical. En el número 15 tenemos la lámina perpendicular del etmoides, está por acá. En el número 16 tenemos el borde posterior de la órbita. En el número 17 tenemos la pared posterior del hueso maxilar. En el número 18 tenemos el seno esfenoidal. En el número 19 tenemos la apófisis temporal del hueso cigomático,
que es esta que se encuentra por acá en esta otra diapositiva, en esta otra imagen. En el número 20 tenemos el hueso del vómer. En el número 21 tenemos el arco cigomático. En el número 22 tenemos el hueso cigomático. Y en el número 23 tenemos la apófisis del hueso cigomático con el del hueso temporal.